Hola a todos, en este penúltimo video de miércoles de 2023, la buena gente de Patreon me pidió que hablara sobre 5 mitos navales que habían escuchado. Por supuesto, todavía no soy psíquico, así que no sé qué han escuchado. Les pregunté si querían que hablara sobre 5 mitos navales y cuáles específicamente. Y por supuesto, ya saben, los que tengan más acuerdos son los que vamos a discutir hoy. Así que esto incluirá algunos mitos con los que tal vez estés familiarizado. Puede que haya algunos mitos de los que nunca hayas oído hablar antes. Algunos resultados y conclusiones podrían sorprenderte, porque, después de todo, en algunos casos, las conclusiones son algo subjetivas, ya que existe un conjunto de pruebas, pero la forma en que las personas interpretan esa evidencia, por supuesto, puede variar. Así que empecemos con los kamikazes. Sí, un tema muy alegre. Entonces, la afirmación que hacen algunas personas, que es a lo que quieren que responda, es que los kamikazes fueron una táctica insensata y loca. Ahora, esto va a ser algo bastante interesante porque, por supuesto, lo que lograron los kamikazes es un hecho documentado. Y exactamente qué tan efectivo fue eso en términos estratégicos generales, obviamente no mucho porque no impidió que los japoneses perdieran la guerra y realmente no frenó demasiado a los aliados, aunque incidentes individuales podían ser muy destructivos, tanto en términos de barcos dañados o destruidos como en vidas perdidas. Pero hablando desde una perspectiva puramente racional, sin las emociones del hecho de que estos son ataques suicidas, veamos si en realidad son completamente insensatos y locos por sí mismos, fuera del panorama estratégico general, aunque volveremos a eso un poco más adelante. Ahora, por supuesto, la mayoría de las veces, si vas a proponer una solución extrema, eso usualmente significa que estás enfrentando un problema extremo. Los japoneses enfrentaban un problema extremo. Ese era el aumento de la efectividad de la potencia antiaérea y el control de cazas aliados, principalmente en el Pacífico por estadounidenses y también en cantidad. Básicamente, estaban tratando de entregar armamento en forma de bombas y torpedos a los barcos estadounidenses para detener el avance americano. Y su tasa de éxito simplemente no era lo suficientemente alta, los aviones estaban siendo derribados. Y los pocos aviones que lograban acercarse lo suficiente para lanzar sus armas no acertaban mucho. Estamos hablando de una época de armamento no guiado. Una vez que sueltas esa bomba o ese torpedo, esperas que vaya en la dirección en la que fue apuntado. Pero si tu puntería está desviada o el enemigo evade, el arma no va a dar en el blanco. Y muy a menudo, el piloto que acaba de soltar esa bomba o torpedo desde ese bombardero en picada o torpedero puede que aún así no regrese, porque al salir de esa pasada de ataque todavía está dentro del alcance del fuego antiaéreo. Aún así podrían ser derribados de esa manera. E incluso si logran evadir las cortinas antiaéreas, podrían ser interceptados por un Wildcat, un Hellcat, un Corsair o algo así en su camino de regreso. Así que, esencialmente, puedes dividir el problema en 3 secciones. El hecho de que no muchos aviones logran pasar en primer lugar para lanzar sus armas, el hecho de que de las armas lanzadas no muchas están acertando, y de los aviones que logran lanzar sus armas, pocos regresan para intentarlo otra vez. Por supuesto, sabemos que hacia el final de la guerra, varias naciones estaban trabajando en sistemas de armas guiadas para tratar de reducir simplemente la tasa de fallos, sin nada más. Así que los alemanes tenían el Fritz X y el Henschel 293, los estadounidenses tenían bombas guiadas, los alemanes también tenían torpedos de rastreo acústico y así sucesivamente. Para los japoneses había 2 problemas. No contaban con sistemas de guía desarrollados en operación. E incluso si los tuvieran, ya sabes, como por arte de magia, el problema es que todavía tendrían que producirlos en cantidades suficientemente grandes, lo cual es otro problema en sí mismo. Y por supuesto, muchos de esos sistemas en sí mismos también tienen debilidades que están relacionadas con el problema original que enfrentan los japoneses.
Cuando ves los intentos alemanes, por ejemplo, las armas guiadas antibuque alemanas como Fritz X y Henschel 293 en parte fueron contrarrestadas con interferencia, pero en parte también simplemente derribando la aeronave que las lanzaba, porque solo moviste el problema de que derriben tu avión un poco más atrás. Ahora debes usar una aeronave de lanzamiento más grande y menos maniobrable. Y tiene que mantenerse, al menos en el caso de algunos de los sistemas, moviéndose en un curso relativamente recto y estable, lo que significa que si tienes, digamos, no sé, cientos de cazas disponibles en patrulla aérea de combate, de todos modos te van a derribar. Una aeronave grande lleva varias tripulaciones, por lo que tus pérdidas por salida son mayores. Si la aeronave es derribada antes de que el arma impacte, esta perderá la guía y probablemente fallará el blanco. Por varias razones, ese tipo de guía no estaba disponible. Por supuesto, tienes sistemas de guía autónomos como la bomba BAC, que dijimos que los estadounidenses usarían después, y los torpedos de búsqueda acústica. Pero necesitas una plataforma de lanzamiento grande para que un murciélago o submarino se acerque y lance un torpedo acústico. Y eso todavía tiene el problema de ser derribado, solo que no es un problema tan grande como uno que tienes que seguir guiando manualmente. Esto, claro, supone que los japoneses tenían tecnología de guiado, pero como dijimos no la tenían. Sin embargo, había un sistema de guiado que hasta cierto punto estaba fácilmente disponible y en realidad tenía una capacidad de cómputo muy superior a cualquier otra cosa que se pudiera idear en ese momento. Ese es el cerebro humano, obviamente dentro de un cuerpo humano. Un piloto humano en este caso, cuando hablamos de aviones, aunque también intentaron esto con torpedos tripulados como el Kaiten, puede hacer correcciones de rumbo. Son mucho mejores para distinguir entre un sistema señuelo o un montón de tierra y un barco objetivo real al que están persiguiendo. Y por supuesto, las aeronaves en las que pondrías a los pilotos requieren una adaptación relativamente mínima. En muchos casos ninguna, ya que las aeronaves se diseñan para pilotos humanos. Por supuesto, más adelante habría aeronaves suicidas construidas específicamente para ese propósito, pero esencialmente son solo aeronaves que realmente no planeas recuperar de ninguna manera, forma o aspecto. Mientras que las aeronaves kamikaze adaptadas tienden a tener cosas como tren de aterrizaje que ayudan en el despegue, pero en teoría nunca volverás a necesitar porque no planeas regresar. Esto puede parecer contradictorio con el último problema, ya que pocos pilotos que sueltan sus armas regresan, y ahora ninguno que llegue al área objetivo vuelve. Pero tienes que verlo en el contexto de los tres problemas. El principal problema es que los aviones son derribados antes de llegar al rango de lanzamiento. Eso se mitiga un poco con el uso de tácticas kamikaze, porque por ejemplo, un bombardero torpedero tiene que volar relativamente bajo y lento para soltar su torpedo. Un kamikaze, que busca entrar a una velocidad bastante alta, no tiene que hacer eso, lo que significa que su tiempo en la zona de peligro de cazas enemigos y cobertura antiaérea se minimiza significativamente. Así que, en teoría, si tomas un escuadrón de bombarderos torpederos japoneses y les dices, bien, van a entrar y soltar sus torpedos, y este segundo escuadrón idéntico va a entrar como kamikazes, más de tus kamikazes llegarán al barco objetivo porque van a atravesar esa zona de peligro de cazas y antiaéreos más rápido. E incluso cuando se trata de cosas como bombarderos en picada y cazas que podrían ser convertidos para este propósito, cuando todavía te preocupa regresar, tienes que pensar en los vectores de aproximación. Tienes que pensar en los vectores de salida. No tiene sentido hacer una pasada de bombardeo en picada si vas a salir directo hacia una cortina de fuego antiaéreo o directo hacia un grupo de cazas esperando. Y las aproximaciones que acabamos de mencionar, esas también pueden ser bastante importantes porque si eres un bombardero en picada, acercarte en línea recta hacia un barco que viene hacia ti te da toda la longitud del barco para intentar acertar, pero si te acercas perpendicularmente al barco, bueno, es un objetivo mucho más estrecho para acertar. Y por supuesto, el barco se está moviendo a través de tu campo de visión, lo que significa que básicamente tendrás que hacer un lanzamiento de bomba con deflexión, lo cual es considerablemente más difícil de calcular, especialmente cuando estás bajo fuego.
Con el mejor del mundo, si eres kamikaze y no te lanzas muy rápido ni se traban los controles, solo apuntas al objetivo y haces algunas correcciones de rumbo al final. Así que los kamikazes mitigan el primer problema hasta cierto punto. Más de tus pilotos van a llegar al objetivo en comparación con el enfoque convencional. Y tú tienes el segundo problema, que son los fallos una vez que llegas al rango de lanzamiento de armas. En este caso, tú eres el arma. No hay rango de lanzamiento porque vas directo al costado de un barco o a la cubierta. Y en teoría, un kamikaze también mitigará esta parte del problema. Porque, como mencionamos antes, si sueltas una bomba o un torpedo, ahora va en una trayectoria específica. El enemigo puede evadir o tu puntería fallar y no puedes corregirlo después de disparar. Mientras que, como kamikaze, puedes hacer correcciones de rumbo continuamente hasta el último momento. Y eso significa que si cometiste un error en tu ataque inicial de nuevo, suponiendo que no hagas algo como lanzarte en picada tan rápido que tus controles se bloqueen, lo cual fue un problema con algunos kamikazes, hay una probabilidad mucho mayor de que aciertes. Claro, ese último enfoque se mitiga porque estás en una aeronave que aún puede ser derribada y perder el control, mientras que disparar un torpedo fuera del agua o detonar una bomba en descenso es muy raro. Pero la respuesta a esa respuesta es, por supuesto, el hecho de que cuando estás en esa última aproximación, suponiendo que ya tienes una línea de aproximación medio decente, derribar tu aeronave en sí mismo, es decir, causar un daño fatal que impida a la aeronave volver a volar, quizá no cambie mucho las cosas. Si vas en la aproximación correcta y te disparan con Oerlikon de 20 milímetros incendiando tu motor, da igual, solo llegarás al objetivo ya en llamas. Una vez que tu aeronave está en la aproximación final, prácticamente la única manera de desviar ese avión kamikaze para que no impacte el objetivo es volar físicamente suficiente parte del avión para que se desintegre en varios fragmentos, que aún pueden golpear, pero tendrán un efecto mucho menor que el avión completo con cualquier carga explosiva que lleve, o idealmente arrancar alguna extremidad, usualmente un ala, para que el avión pierda el control, cambiando drásticamente su aerodinámica y, por lo tanto, su rumbo de una manera que el piloto ya no pueda corregir, haciendo que el kamikaze falle el objetivo. El fuego del Oerlikon de 20 milímetros no era tan efectivo para esta tarea, por lo que en la última parte de la guerra fue reemplazado por el Bofors de 40 milímetros a pesar de su valiente servicio al inicio y mitad de la Segunda Guerra Mundial. Incluso el Bofors estuvo a punto de ser sustituido por cañones automáticos de 3 pulgadas, ya que ofrecían mayor alcance contra los kamikazes. Aunque logres arrancar la punta de un ala, si lo haces a 100 metros quizá no desvíe lo suficiente para que falle tu barco. Si lo haces a medio kilómetro, probablemente cambie lo suficiente de rumbo para que falle tu barco. Claro, al usar proyectiles más pesados como los de 40 milímetros o 3 pulgadas, la probabilidad de desprender partes de un avión con cada impacto aumenta considerablemente. En las últimas etapas de la Guerra del Pacífico, el cañón pom-pom de 40 milímetros volvió a ser popular, no por su balística superior a la de los Bofors de 40 milímetros, sino porque sus largas cintas de munición y configuraciones cuádruples u octuples permitían apuntar a un kamikaze y rociarlo hasta convertirlo en confeti volador, algo difícil para los Bofors individuales o dobles. E incluso las instalaciones cuádruples de Bofors no eran necesariamente tan buenas debido a esa cadencia de fuego prácticamente ilimitada durante el enfrentamiento que el pom-pom podía mantener en comparación con la recarga manual bastante desesperada que se tenía que hacer en los Bofors en ese momento. Pero en cualquier caso, al menos en teoría, el uso de kamikazes mitiga esos dos primeros problemas. Más de tus aviones van a llegar a la proximidad de la flota enemiga, y de esos aviones más van a acertar. Eso de nuevo, en teoría, significa que no necesitas tantos aviones.
Así que tus pérdidas generales, comparado con si tomas en cuenta ese tercer problema de aviones que han soltado sus armas y son derribados, tus pérdidas podrían disminuir en general porque podrías estar logrando mejores resultados con el gasto de menos pilotos. O podrías lograr resultados aún mejores perdiendo aproximadamente la misma cantidad de pilotos. O si tus pérdidas en varios ataques son tan catastróficas que de todos modos tienes tasas de pérdida del 90, 95 o 100%, puedes lanzar la misma cantidad de aviones y pilotos al problema y, de nuevo, en teoría, obtener resultados significativamente mejores. Ahora, hay algunos detalles técnicos que tanto mejoran como reducen tus posibilidades generales. Tienes el hecho de que si estás lanzando el avión junto con las bombas o torpedos que lleves, eso significa que hay masa adicional, hay una fuerza de impacto adicional y por supuesto el avión va a llevar combustible y por sí mismo se va a convertir en metralla. Así que objetivamente el fuego y la metralla causarán más daño inmediato que solo el arma en sí. Por otro lado, las bombas perforadoras de blindaje, que son las que quieres usar para penetrar profundamente en un barco y causar el mayor daño, sí requieren moverse a una velocidad bastante alta. Hay una razón por la que los bombarderos en picada no pueden descender demasiado bajo, porque si sueltan la bomba demasiado bajo, la bomba no podrá acelerarse lo suficiente bajo la gravedad para tener la energía cinética necesaria para penetrar. Así que, especialmente si te acercas en ángulo, porque la mayoría de los kamikazes no van a llegar en un ángulo de 80 o 90 grados, puede que no vengas lo suficientemente rápido como para que una bomba perforadora de blindaje realmente logre el efecto de penetración que necesitas. Por supuesto, eso no significa necesariamente que el barco se hunda, pero probablemente aún así resultará en muchos daños. Depende de cuál sea tu objetivo. Por lo tanto, los kamikazes van a ser menos efectivos contra objetivos realmente muy blindados por cada impacto, como los acorazados, por ejemplo. Pero si vas tras transportes de tropas, portaaviones de escolta o portaaviones de flota al estilo estadounidense, donde el hangar está esencialmente desprotegido para un kamikaze entrante y suele estar lleno de combustible, aviones armados y cosas así, entonces contra esos objetivos un kamikaze puede ser realmente muy efectivo. La otra cosa, por supuesto, con los pilotos kamikaze es que no necesitas que estén tan bien entrenados, lo que significa que si estás sufriendo una escasez de pilotos experimentados como los japoneses, bueno, puedes recurrir a nuevos recursos, obviamente siendo algo muy frío en este punto, para lograr que esos aviones kamikaze lleguen a sus objetivos. Porque un piloto completamente capacitado, bueno, aparte de cualquier cosa, tiene que saber cómo aterrizar. Probablemente también tienes que enseñarle eso a un piloto kamikaze, simplemente para enseñarle cómo volar en primer lugar. Pero realmente no necesitas enseñarle a un piloto kamikaze cómo hacer combates aéreos complejos, cómo hacer lanzamientos de torpedos a baja altura y velocidad, cómo calcular el ángulo de caída para una bomba en picada o incluso cómo hacer maniobras evasivas particularmente complicadas. Solo tienes que enseñarles cómo despegar el avión, mantenerlo en el aire el tiempo suficiente para llegar al objetivo y tal vez hacer algunas maniobras evasivas básicas para que no seas un objetivo completamente predecible para los cazas y el fuego antiaéreo. Eso es todo, porque después el piloto kamikaze ya no necesita saber volar. Así que, en teoría, la idea de usar pilotos voluntarios para volar sus aviones y cargas directamente contra los barcos enemigos no es insensata ni una locura. De hecho, tiene bastante sentido desde un punto de vista puramente objetivo. Por supuesto, en un nivel estratégico más amplio, ¿cuántos impactos adicionales vas a lograr y qué efecto tendrá eso en un enemigo como la flota aliada en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial? Eso lo hace estratégicamente un poco más insensato y loco, porque ya sea que hundas 5 barcos o 50 barcos, eso no va a detener a una armada que viene hacia ti con cientos o incluso miles de barcos, y mucho menos cuando tienes a las 2 armadas más grandes del planeta persiguiéndote al mismo tiempo.
Ahora, antes de pasar a un territorio un poco menos deprimente, hay, de hecho, curiosamente, de nuevo, si quieres ser completamente frío y objetivo al respecto, una última observación sobre esto, que es que los kamikazes son obviamente una táctica de desesperación, pero para cuando llegas al punto de pensar en usar kamikazes, probablemente ya estés en una situación en la que los kamikazes no van a resolver tu problema al final. Porque si tus aviones están siendo derribados en tal cantidad que ya no puedes lograr muchos, si acaso alguno, impactos en el enemigo, aumentar ese porcentaje de aciertos probablemente no te va a ayudar. Igual que con los japoneses, no lo hizo. Curiosamente, y aquí es donde las cosas se ponen realmente escalofriantes, donde los kamikazes, al menos en el contexto de la campaña del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, tienen más sentido es en 1942, porque en 1942 el estado de las defensas antiaéreas era considerablemente menos efectivo de lo que sería 1 o 2 años después. Había muchas menos armas antiaéreas en varios barcos. La guía por radar directamente para las armas antiaéreas apenas estaba empezando a implementarse. No existía la espoleta de proximidad, no había tantos barcos y tampoco había tantos cazas en el aire. Así que más aviones lograban acercarse lo suficiente para lanzar sus ataques. Esto se nota porque el Hornet, el Yorktown, entre otros, fueron alcanzados y hundidos por métodos convencionales. Para finales de 1942, en las batallas de Guadalcanal, el cuerpo de pilotos japonés ya sufría gran desgaste. Y como sabemos, no lograron hundir suficientes barcos para disuadir a Estados Unidos o para realmente ralentizar de manera significativa los esfuerzos de guerra estadounidenses. Hubo un poco, obviamente, pero no fue algo enorme. Mientras que si hubieras implementado kamikazes en 1942 en el Mar del Coral, Midway, Islas Santa Cruz, Islas Salomón Orientales, etc., bueno, una cantidad bastante alta de tus aviones habría llegado al objetivo. Tus posibilidades de ser interceptado por cazas en algunas de esas batallas son bastante bajas y en algunos casos realmente inexistentes. Como mencionamos, las armas antiaéreas probablemente no derribarán a muchos, especialmente al inicio. Y en ese momento, si piensas en cuántas bombas y cuántos torpedos fueron lanzados y esquivados o simplemente fallaron a varios barcos estadounidenses, si cambias eso por los niveles de precisión de los kamikazes, especialmente, como dijimos, en entornos relativamente sin oposición, podrían haber causado mucho más daño a la flota estadounidense en ese entonces. Y obviamente, aunque eso no cambia nada sobre el enjambre de los Essex, porque ninguna cantidad de kamikazes en 1942 puede hundir un Essex que todavía está en construcción en los Estados Unidos continentales, podrían haber logrado causar suficiente daño o hundir suficientes barcos de la flota estadounidense existente, ya sabes, barcos como el Saratoga y el Enterprise, etcétera, etcétera, que tal vez realmente se habrían comprado una cantidad razonable de tiempo. Porque si durante el transcurso del Mar del Coral y Midway, una cantidad relativamente pequeña de aviones japoneses ha dañado gravemente o destruido a varios portaaviones estadounidenses, bueno, entonces de manera realista vas a tener, si el Enterprise está fuera de combate, por ejemplo, y tal vez el Hornet también, entonces solo tendrás al Saratoga y al WASP disponibles para Guadalcanal. Los estadounidenses se arriesgarían a llevar a cabo la campaña de Guadalcanal solo con el Saratoga y el WASP disponibles, tal vez. Pero si la primera batalla de Guadalcanal que involucra portaaviones ve al Saratoga y al WASP de nuevo gravemente dañados o fuera de combate, lo más probable es que el WASP quede fuera por ataques adicionales de kamikazes. Bueno, ahora Estados Unidos se queda completamente sin portaaviones de flota, con la excepción del Ranger. Y bueno, las posibilidades de supervivencia del Ranger contra una amenaza activa de kamikazes a finales de 1942 no son particularmente altas. Así que, curiosamente, los kamikazes habrían tenido más sentido de usarse en el periodo en el que nadie en su sano juicio realmente pensaría en usarlos. Pero esa es la diferencia entre ver las cosas desde un punto de vista puramente objetivo y, ya sabes, desde un punto de vista humano real. ¿Entonces los kamikazes eran insensatos y locos? En realidad, no. De hecho, tienen un sentido inquietante.
En la estrategia más amplia a nivel estratégico, bueno, cualquier resistencia japonesa después de cierto punto técnicamente solo era desperdiciar vidas sin sentido porque ya no había una posibilidad real de que ganaran después de ese momento. Obviamente, dónde traces esa línea depende de ti. A continuación, un 2 por 1. Los acorazados ya eran obsoletos el 8 de diciembre de 1941, justo después de Pearl Harbor. Y algo relacionado con eso, la afirmación de que la Marina de los Estados Unidos solo se comprometió completamente con los portaaviones después del ataque a Pearl Harbor. Así que, abordando la segunda primero, la Marina de los Estados Unidos realmente solo se comprometió completamente con una flota basada en portaaviones o una flota con muchos portaaviones después del 7 de diciembre de 1941. Ahora, a un nivel muy superficial, esta idea podría parecer tener cierto atractivo porque, obviamente, después del 7 de diciembre de 1941 a Estados Unidos le faltaban bastantes acorazados. Y los Independence, la mayoría, si no es que todos, de los portaaviones de escolta y los Essex, todos aparecen después. Así que, solo basándonos en ese nivel muy superficial de conocimiento, podría ser tentador concluir que, bueno, sí, la Marina de Estados Unidos solo optó por portaaviones después de Pearl Harbor. Sin embargo, si rascas un poco la superficie, te das cuenta de que eso en realidad no es cierto en lo más mínimo. Si ves 1941, obviamente, porque la mayor parte de 1941 es antes del 7 de diciembre, verás que Estados Unidos ha autorizado una cantidad de barcos. Los primeros Iowa y Nueva Jersey se ordenaron en 1939, pero su construcción inició en 1940. Y Missouri y Wisconsin, por supuesto, los otros dos que serían terminados, e Illinois y Kentucky, los dos que no serían terminados, todos ellos fueron ordenados en 1940. Missouri y Wisconsin comenzaron a construirse en 1941, Illinois y Kentucky en 1942 tras Pearl Harbor. Pero también tienen que considerar la clase Montana. Todas también fueron autorizadas en 1940. Si solo consideramos las fechas de autorización y pedido, hablamos de 5 Montana y 4 Iowa, es decir, 9 acorazados en total. Eso suena a que Estados Unidos quiere una marina fuerte en acorazados. Claro, puedes incluir los otros 2 Iowa si quieres. Pero cuando te detienes a considerar las cosas un poco más, mira los portaaviones. Una buena parte de la primera ola de portaaviones de escolta clase Bogue y los pocos otros portaaviones de escolta que se construyeron antes de los Bogue, que son la primera gran serie de portaaviones de escolta, también fueron todos ordenados y en algunos casos puestos en quilla antes de Pearl Harbor. La clase Independencia ahora, aunque en realidad son una invención posterior a Pearl Harbor, la lucha para lograr que algo como ellos se resolviera había comenzado mucho antes de Pearl Harbor, como vimos recientemente al momento del lanzamiento de este video con la guía de 5 minutos sobre la clase Independencia. Así que eso ya estaba bajo consideración. Y luego, cuando ves la clase Essex en sí, los grandes portaaviones de la flota, ¿qué se había ordenado antes de Pearl Harbor? Essex, Bonham, Richard, Intrépido, Kearsarge, Franklin, Hancock, Randolph, Cabo, Bunker Hill, Orisconi, Ticonderoga. Sabes, esa es una cantidad considerable de clase Essex. Ahora, por supuesto, algunos de esos nombres serían reutilizados en barcos posteriores o no se usarían en absoluto debido a las pérdidas de portaaviones durante la guerra. Así que originalmente el Bonhomme Richard iba a ser el portaaviones 10, fue renombrado como Yorktown. El Kearsarge iba a ser el crucero de batalla 12, fue renombrada Hornet. El Hancock sería el portaaviones 14, pero lo llamaron Ticonderoga. El crucero de batalla 16 se renombró como Lexington y el portaaviones 18 Ariscani como WWASP. El portaaviones 19, que sería Ticonderoga, fue renombrado Hancock. Hubo un intercambio de nombres entre el portaaviones 14 y el portaaviones 19 que no se debió a pérdidas de guerra, pero puedes ver dónde están los demás. Aunque en 1940 y 41 Estados Unidos se comprometió a 9 acorazados más, también lo hizo a 11 portaaviones de flota adicionales, además de los portaaviones ligeros y varios de escolta en las primeras oleadas.
Por supuesto, se ordenarían más, y el Bennington y el Boxer se ordenaron justo después de Pearl Harbor. Pero dado que antes de todo esto, la Marina de los Estados Unidos tenía una flota de 15 acorazados, y antes del Hornet, que ni siquiera hemos mencionado, tenía, los Yorktown, 3 barcos, los Lexington, 2 barcos, así que 5 portaaviones de flota completos, más 2 más o menos. Entonces, incluso si ignoramos completamente al Hornet de ese conteo inicial y de la orden de los Essex, estamos hablando de una marina que más que triplica su número de portaaviones de flota en el periodo previo a lo que resultará ser Pearl Harbor. Mientras que si miras los acorazados, sí, están ordenando una buena cantidad de acorazados, pero en una proporción respecto al número de acorazados que ya tienen y los que ya están construyendo, como los South Dakota, los North Carolina y, dependiendo de cómo quieras contar, los 2 primeros Iowa, no es ni de cerca tanto proporcionalmente. Y también ten en cuenta que antes de que estalle la guerra, Estados Unidos también está considerando desguazar 10 de sus acorazados más antiguos y realmente solo mantener los otros 5. Así que básicamente están considerando un reemplazo para sus acorazados antes de que Pearl Harbor diga, está bien, en realidad vamos a mantener todos los viejos además de construir nuevos. Mientras que no hay ninguna sugerencia real de que vayan a desguazar el Lexington y el Saratoga, mientras están construyendo más de 10 cascos de la clase Essex, eso no muestra una marina comprometida con portaaviones solo después de Pearl Harbor, ¿verdad? Sobre la idea de que los acorazados quedaron obsoletos el 8 de diciembre de 1941, esto no es del todo cierto. Se había demostrado que los acorazados eran vulnerables, pero para ser honesto, la idea de que los acorazados anclados fueran vulnerables a los bombarderos torpederos entrantes no era nueva. Esa idea fundamental estaba siendo explotada por la Marina Real Británica en 1918, cuando la guerra llegó a su fin en la Primera Guerra Mundial. Acorazados en alta mar, eso es otro asunto, aunque 4Z inmediatamente después también puso un poco de freno a eso. Sin embargo, ya sabes, he hecho todo un video sobre la pérdida de 4Z y por qué ocurrió eso. Pero el simple hecho es que en un entorno posterior a Pearl Harbor todavía había obstáculos significativos para los aviones que intentaban enfrentarse a los acorazados. Es decir, si los acorazados, digamos, las armas antiaéreas realmente funcionan correctamente y además los acorazados tienen suficiente escolta, seguían siendo increíblemente difíciles de hundir para los aviones en números siquiera vagamente proporcionales. Obviamente, podrías lanzar cientos y cientos y cientos de aviones a la vez contra un acorazado, pero podrías lanzar cientos y cientos y cientos de cualquier cosa armada con torpedos contra un acorazado y probablemente lo abrumarías. Continuarían los ataques frecuentes y fuertes de aviones contra acorazados después de diciembre de 1941, y en la mayoría de los casos no lograron mucho, al menos hasta las últimas etapas de la guerra. En ese momento, los ataques aéreos exitosos contra acorazados eran generalmente desiguales, salvo algunas excepciones notables. Solo un bando atacaba y el otro perdía todas sus unidades principales. Incluso en situaciones cercanas, los acorazados aún ofrecían mucho. En parte porque si el otro bando tiene unidades principales, ya sean acorazados rápidos o cruceros de batalla, todavía existen muchas vulnerabilidades y usos inherentes. Así que 1 o 2 acorazados, escoltando a un portaaviones, resultaron ser una excelente plataforma antiaérea porque eran estables, de alcance relativamente largo, podían recibir algunos impactos, servían como una excelente distracción en ocasiones y podían incorporar una enorme cantidad de potencia de fuego antiaérea en comparación con cualquier otra cosa. Ahora bien, es cierto que podías conseguir muchos destructores y una buena cantidad de cruceros por el precio de un acorazado, pero en cuanto a concentración de potencia de fuego antiaérea, especialmente potencia de fuego antiaérea estable, es bastante difícil superar a un acorazado bien equipado a mediados de la guerra. Y los portaaviones son mucho más vulnerables, irónicamente, a los ataques de otros portaaviones que los acorazados. Así que ese es un papel para un acorazado, aunque no sea necesariamente un papel completamente de primera línea.
Sin embargo, los acorazados seguían siendo útiles para enfrentar a otros acorazados en zonas donde no había suficientes portaaviones, como en escoltas de convoyes en el Atlántico. Pero en un papel muy de primera línea, los acorazados tenían una capacidad enorme, especialmente en el Pacífico durante buena parte de la guerra, ya que podían operar de noche, por un lado con la tecnología japonesa de combate nocturno y por otro con el radar estadounidense. Los acorazados podían salir y destrozar prácticamente cualquier otra cosa en alta mar durante las horas de oscuridad y en condiciones de clima excepcionalmente malo, donde los portaaviones y sus aviones simplemente no podían operar. Por eso los japoneses enviaban sus barcos hacia Guadalcanal, por ejemplo, de noche, porque las grandes fuerzas de portaaviones estadounidenses que estaban al acecho en alta mar no podían atacarlos durante la noche. Aunque los cruceros y destructores del almirante Callahan lograron disuadir a Hie y Hiroshima de atacar Guadalcanal en una acción nocturna, esto dejó a Estados Unidos con pocos cruceros y destructores en el teatro tras calmarse la situación. Aunque los japoneses perdieron a Hie, Hiroshima regresó la noche siguiente. Por otro lado, con un poco de ayuda como piñata para los japoneses, el almirante Lee, junto con el South Dakota, la mencionada piñata, y el Washington, ambos acorazados, pusieron un fin definitivo a los intentos japoneses de bombardear Guadalcanal por la noche, porque Hiroshima no puede regresar e intentarlo por tercera noche consecutiva si el Washington le ha disparado tantos proyectiles de 16 pulgadas que la hunde. Así que hasta que los portaaviones lograron una capacidad de búsqueda y ataque en todo tipo de clima, había enormes periodos de tiempo operativo diario en los que los acorazados podían dominar y los portaaviones solo podían esperar que los acorazados no fueran lo suficientemente rápidos para encontrarlos. Y luego tienes el apoyo de fuego de bombardeo costero, donde los acorazados corren mucho menos riesgo que los portaaviones. Es mucho más barato. Ahora, eso no quiere decir que el portaaviones en sí necesariamente esté en riesgo al realizar operaciones de bombardeo costero, aunque, por supuesto, si el enemigo tiene sus propios aviones, eso podría ser un problema. Pero un portaaviones que envía aviones allá afuera, el enemigo tiene cañones antiaéreos y poco a poco, tanto por el fuego enemigo como por accidentes generales y desgaste, perderás aviones. Los acorazados, por otro lado, pueden quedarse tranquilamente en alta mar, y mientras tengan combustible y municiones, hay muy poco que la mayoría de los objetivos de bombardeo costero puedan hacer para detenerlos. A veces puedes dañarlos con armas de bajo calibre. Sin embargo, las fortificaciones costeras de gran calibre no fueron efectivas contra acorazados en la Segunda Guerra Mundial. Las armas de pequeño calibre no representan una amenaza para un acorazado, así que hay otro papel para los acorazados ahí ayudándote a recuperar territorio. Y podrías argumentar, por supuesto, que simplemente consigues un montón de cruceros y destructores para escoltar a tu portaaviones. Solo lanzas unidades contra los buques capitales enemigos para frenarlos hasta que llegue el día y los portaaviones puedan ir tras ellos, etc. Eso está bien, pero si el enemigo envía barcos ligeros o medianos contra tus portaaviones, considerando que destructores y cruceros suelen ser igual o más rápidos que la mayoría de los portaaviones, aunque algunos portaaviones también son rápidos, no hay mucho que los aviones puedan hacer para detenerlos, especialmente si se acercan de noche. Derribarás algunos, pero un ataque coordinado de destructores y cruceros contra un grupo de portaaviones, si logran acercarse lo suficiente, suele obligarte a retirarte, lo que ya es una victoria técnica, o incluso hundirte, logrando una victoria táctica y estratégica. Los acorazados, por otro lado, son muy buenos para contrarrestar a un montón de buques de guerra armados con cañones pequeños y buques de guerra armados con cañones medianos. Tienden a hacerles bastante daño. Así que esas son solo algunas formas en las que los acorazados todavía tenían un papel muy activo después del 8 de diciembre de 1941. Por supuesto, eran vulnerables, pero habían sido vulnerables a una nave que transportara torpedos desde la invención del bote torpedero. Así que el hecho de que necesitaran escolta no era precisamente algo nuevo.
Y aunque el portaaviones gradualmente superaría al acorazado en su utilidad general, esto fue un factor de que los aviones se volvieran más efectivos, las armas se volvieran más efectivas, los aviones pudieran operar en todo tipo de clima y toda una serie de otros problemas que, admitidamente, fueron en su mayoría completamente o al menos parcialmente resueltos durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Y los pocos que quedaban tendieron a resolverse poco después. Pero seguían siendo problemas que necesitaban resolverse en diciembre de 1941, así que durante la Segunda Guerra Mundial todavía había muchas cosas que un acorazado podía hacer. A continuación, vamos a ver cómo se veían realmente los barcos a las diferentes distancias que se emplearían en la Segunda Guerra Mundial. Ahora hay algunas formas de ver esto sin, ya sabes, salir realmente a buscar un buque de guerra en el mar. Pero las distancias a las que luchaban los buques de guerra eran obviamente muy largas, incluso en la Primera Guerra Mundial. Y en las películas a veces tienes la impresión de que ese objetivo es una cosa enorme justo ahí, y que, ya sabes, mirando a través de los binoculares puedes ver a los hombres corriendo por la cubierta, y eso simplemente no es cierto. En situaciones muy específicas, como la batalla final del Bismarck, cuando el Rodney y el King George V se acercan mucho, sí es posible. Pero para batallas más prosaicas, que en realidad se libran a una distancia lo suficientemente razonable, hay algunas formas de verlo. Aquí hay 3 miniaturas, todas de cruceros de batalla alemanes de la Primera Guerra Mundial, barcos bastante grandes. La cámara está posicionada en un extremo de este pasillo, y la pequeña mancha que podrías, si estás viendo en una pantalla lo suficientemente grande, ser capaz de ver a unos 2/3 del camino hacia arriba. Ese es el primer barco y está colocado aproximadamente a 1 metro de la cámara. La miniatura está a una escala de 1 a 6.000, así que estás viendo el equivalente a 6.000 yardas. Así que eso es lo que parece un crucero de batalla, a lo que en términos navales es esencialmente a quemarropa. Y luego el siguiente es 2 yardas, así que son 12.000 yardas. Justo debajo de la puerta puedes ver una pequeña mancha. Es un crucero de batalla de Flinger Glass a 18.000 yardas. Ahora, por supuesto, la cámara está en un trípode, así que está colocada bastante alto. Esto realmente no es exactamente lo que verías a nivel de los ojos, si lo prefieres. Esto es quizás lo que verías desde una aeronave volando a unos 5 o 6.000 pies sobre el suelo a esas distancias. ¿Y qué tal si lo ves un poco más a nivel? Bueno, para tener una idea realista de cómo se ve eso, además de una idea realista de cómo puede ser la visibilidad, fui a un punto donde realmente puedes mirar hacia Londres. Y esto es lo que podemos ver. Entonces, ¿por qué estamos viendo un horizonte bastante anodino? Bueno, de hecho, este es el horizonte de Londres visto desde Epsom Downs con la configuración de zoom normal. Y bueno, no se puede distinguir mucho de nada. Pero si apunto con cuidado y empiezo a hacer zoom, ojalá justo a la derecha de estos árboles en primer plano, empezarás a distinguir a medida que hacemos un gran acercamiento este bloque de torres. Ahora este bloque de torres se llama Torre Tolworth y está en Tolworth. Y bueno, ahora se ve relativamente grande. Puedes ver que en realidad está situada sobre un complejo algo más grande, esa parte como blanca y beige que está debajo. Esa parte blanca y beige verifiqué que tiene el largo de un destructor mediano o grande, como un Fletcher o un Tribal. La Torre Tolstoy está a 5 millas de aquí. Disculpen el ruido del viento, no puedo hacer mucho al respecto. Y teniendo en cuenta la visibilidad de hoy, no es excelente, pero tampoco es atípica para lo que podrías encontrar en el Atlántico o el Mar del Norte en un día promedio. Recuerda que eso está a 5 millas, como dijimos, es un destructor. Y obviamente la torre en sí es sustancialmente más alta. Y a 5 millas estamos hablando de unas 8.000 a 9.000 yardas a esa distancia. Así que estamos hablando de distancia a quemarropa para los buques capitales de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así que cuando el Duque de York, por ejemplo, se enfrentó al Scharnhorst en la Batalla del Cabo Norte,
esas salvas iniciales, que básicamente se consideran a casi distancia a quemarropa para acorazados, estaban a media ginebra más lejos. Así que si vuelvo al nivel estándar de visión que coincide con lo que puedo ver con mis propios ojos, ese es un destructor a quemarropa. Ahora vamos a volver a hacer zoom y vamos a ir un poco a la derecha porque habrás notado esta cresta con algunos edificios altos frente a ella. Ahora, esa cresta, si recorres con la cámara, es parte de Richmond Park. Eso está en promedio, porque obviamente es algo bastante grande, a unas 10 millas de distancia. Esos bloques de torres son alojamientos en el borde de Richmond Park. Esos bloques que medí antes están a unas 17.000 a 18.000 yardas de distancia. Así que estamos hablando de distancias de enfrentamiento bastante largas, como en la batalla de Jutlandia, rangos de enfrentamiento típicos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos enfrentamientos inician a mayor distancia. Algunos combates inician a distancias menores que el rango general entre buques capitales. Ahora, la distancia entre los dos bloques del medio es aproximadamente la distancia que habría cubierto un crucero pesado grande o un acorazado de tamaño pequeño a mediano. Un Iowa o algo así, o el Hood se extendería un poco más. Pero esa distancia entre las dos torres es más o menos la que tendrías para una nave grande, pero no una realmente enorme. Y luego, una vez más, si alejamos todo lo que puedo ver con mis propios ojos, sí. Considerando que el campo de visión de la cámara es mucho más estrecho, puedo ver una porción considerablemente más amplia del horizonte de Londres. Y luego, para nuestro último ejemplo, a un rango más extremo, vamos a girar la cámara hacia aquí. Y vamos a empezar nuestro acercamiento. Ahora miramos más hacia el centro de Londres. Bien, ahora estamos en los límites de nuestro acercamiento. Y probablemente el clima. Y esa pequeña torre con las luces rojas que puedes ver a lo lejos, esa es la Torre BT en el centro de Londres. Y una vez más, aproximadamente, la distancia entre el pequeño bloque de torres que puedes ver a la izquierda de la Torre BT y la Torre BT y solo un poco más a la derecha, esa es la clase de distancia que estarías considerando para un objetivo particularmente grande. Así que un acorazado de tratado como el Yamato o el Iowa cabría esencialmente. Si la proa estuviera más o menos donde está ese bloque de torres, la popa estaría tal vez a un tercio de esa distancia a la derecha de la torre BT. Y ahora esa distancia es de aproximadamente 30.000 yardas más o menos. Es un poco difícil de calcular. Y sí. Falta mucho para eso, ¿verdad? Apenas puedes ver el regreso. Y con suerte puedes ver la Torre Tolworth justo ahí a la izquierda. Solo comparo eso con lo que veo en la pantalla y en persona. Ahora intenta distinguir exactamente dónde está la Torre Betsy en tu campo de visión ahora. Puedes ver que casi desaparece en la neblina. Y eso es algo que A está en el horizonte y B está iluminado. No está pintado para camuflaje ni nada por el estilo, así que eso te da una idea a distancias reales de lo que realmente vas a estar viendo si tienes suerte de mirar a través de las miras de los acorazados. Estos objetivos son realmente muy pequeños. Así que ahora ya tienes una idea de lo difícil que era siquiera detectar los objetivos y mucho menos acertarles. Vamos a pasar a una acción que se libró a un rango algo más cercano. Glowworm contra Hippa. Una de las preguntas más votadas fue si había alguna manera posible de que Glowworm pudiera embestir o derrotar al almirante Hippa en su enfrentamiento 1 a 1. Y la respuesta a esta es en realidad bastante rápida y sencilla. Sí, era completamente posible que Glowworm hubiera derrotado al almirante Hippa o incluso hundido su barco embistiéndolo. Hubo una oportunidad muy clara, así que Glowworm tenía 2 juegos de lanzadores de torpedos.
disparó un juego de torpedos a menos de 1000 yardas contra Hipa. El capitán de Hipa, al saber lo que hacía, mantuvo la proa hacia Glowworm, presentando un objetivo estrecho y evitando que los torpedos acertaran. Sin embargo, si la puntería de Glowworm hubiera sido muy poco diferente en cualquier dirección, podrías haber terminado con un torpedo yendo directo hacia la proa de Hipa y, bueno, el torpedo que impacta en la proa de Hipa y le hace un agujero enorme o incluso la arranca por completo. En el tipo de clima que se experimentó durante esa batalla, probablemente habría acabado con Hipa, especialmente porque habría dejado al barco inutilizado, lo que habría permitido a Glowworm continuar haciendo lo que hizo históricamente, que fue volver a meterse en su pantalla de humo. Y luego, históricamente hablando, ella estaba tratando de hacer funcionar el segundo lanzador de torpedos después de algunos daños que había sufrido antes en la pelea, cuando Hipa atraviesa la cortina de humo y la remata. Ahora, si ese daño no hubiera ocurrido en el segundo lanzador de torpedos de Glowworm, o si ella lo hubiera hecho funcionar de nuevo, tal vez, ya sabes, si hubiera acertado con un torpedo de la primera salva que hubiera ralentizado a Hipa, entonces, especialmente si Hipa está ralentizada y dañada por su primer impacto, o incluso si simplemente está funcionando cuando Hipa aparece a través de esa cortina de humo, una segunda salva de torpedos podría haberla rematado o haber causado suficiente daño para hundirla si la primera tanda había fallado por completo. Y luego, finalmente, cuando se trata del abordaje, el abordaje, en teoría, podría haber causado suficiente daño para que Hipa se hundiera. En ciertos puntos del costado de un crucero Admiral Hippoclast, incluso si lo embistes con un barco más pequeño como un Glowworm, probablemente lo dañarás lo suficiente para hundirlo. Ahora, por supuesto, quieres ir lo más rápido posible y quieres impactar lo más perpendicular posible. Y si es posible, quieres impactar aproximadamente a la altura de la mitad del barco. Y aunque obviamente no siempre puedes apuntar a esto, el punto de impacto ideal sería en la unión de dos mamparos entre dos de los espacios principales de maquinaria, porque eso provocará una gran cantidad de inundación y causará una gran pérdida de energía, lo que probablemente hará suficiente daño para hundir el barco. Históricamente, cuando Glowworm chocó contra Hipa, no iba a toda velocidad, pero tampoco fue el tipo de embestida perpendicular que podrías imaginar, sino que fue una especie de golpe de refilón. Puedes ver el daño que le causó la embestida a Hipa, y puedes notar que esencialmente Glowworm la embistió en un ángulo razonable y en medio del aplastamiento, como que se deslizó a lo largo del costado de Hipa. Entonces, históricamente, Hipa enfrentó 3 escenarios diferentes en los que pudo haber perdido esa pelea en los 2 primeros escenarios, o pudo haber sido un empate porque Glowworm se habría hundido junto con Hipa si el golpe con la proa hubiera sido un poco más perpendicular y un poco más rápido. Así que sí, es totalmente posible que eso ocurriera, pero claro, históricamente no pasó. Y habría requerido que Glowworm tuviera muchísima suerte para lograrlo. Porque como dijimos, el capitán de Hipa no era ningún tonto y esquivó un grupo de torpedos. Nada indica que no podría haber intentado esquivar un segundo grupo. Nunca se sabe dónde habría terminado ese segundo grupo. Y por último, tenemos algo que ya he discutido, creo, en un dique seco anteriormente, pero lo vamos a ver con un poco más de detalle. Y esa es la pregunta. Si estás demasiado cerca de un barco que se está hundiendo, ¿la succión del barco al hundirse te arrastrará hacia abajo? Y esto es algo que genera bastante debate en línea en algunos lugares. Para el historiador, esto parece un poco absurdo porque hay múltiples relatos en varias armadas y varias guerras donde los barcos se han hundido y la gente ha sido absorbida junto con el barco. La mayoría no lo logró, pero algunos sí y compartieron su experiencia. Así que parece un poco absurdo que la gente lo cuestione, pero lo hacen. Y las razones para cuestionarlo parecen caer principalmente en uno de 2 grupos. Primero, hay personas que sugieren que el llamado efecto de succión es algo diferente, como por ejemplo la fuga masiva de aire del barco mientras se hunde, lo que podría causar la aireación del agua, lo que reduce su densidad, lo que significa que básicamente te hundirías a través de ella. Y esto, dicen, es el equivalente que causará succión, o algo que la gente llamaría succión, que arrastrará a las personas hacia abajo.
Ahora, sí, en teoría esto puede pasar. El agua muy aireada hará que te hundas. Así que no estoy descartando eso completamente como algo que pueda pasar cuando los barcos se hunden. Sin embargo, decir que eso es lo único que ocurre cuando los barcos se hunden es totalmente incorrecto. Y veremos por qué en un minuto. La otra suele venir de un experimento de cazadores de mitos, donde llevaron un pequeño yate a motor y lo hundieron a una velocidad relativamente lenta. Quiero decir, no es el hundimiento más lento de la historia, pero ciertamente tampoco es el más rápido. Y tenían, creo, a Adam Savage sentado en el agua con un chaleco salvavidas completo, ropa impermeable, etc. Sorprendentemente, si ves el canal Tested, donde pasa casi todo su tiempo en línea, no fue succionado ni se ahogó. Alerta de spoiler ahí. Y la gente dice, oh, bueno, ya sabes, esto claramente prueba que la succión no es real. Bueno, voy a explicar la física detrás de esto. Eso también explica por qué esa prueba no funcionó. Ahora comencemos con visualizaciones simples. Y no te preocupes, mejora después. Así que aquí tenemos un perfil de sección transversal de nuestra nave arbitraria. Mide 4 unidades de ancho y 3 de alto. Ahí puedes ver la línea de flotación. Ahora, si la nave se hunde, entonces obviamente las 12 unidades de esta sección transversal estarán bajo el agua. Y si decimos que esta nave mide arbitrariamente 10 unidades de largo, entonces tenemos 12 unidades en la sección transversal. Tenemos 10 secciones transversales, suponiendo que estamos viendo un escenario tipo barcaza en lugar de un barco real con extremos puntiagudos. Así que tenemos 120 unidades que están bajando bajo el agua. Ahora, no necesitamos preocuparnos por el volumen total por el momento. Sin embargo, volveremos a eso un poco más tarde. Ahora, en este punto, el barco se ha hundido hasta el punto de estar completamente sumergido en el agua. Bien, perfecto. Así que está desplazando todo su volumen de 120 unidades, pero a medida que sigue hundiéndose, usando de nuevo una aproximación muy burda, lo que queda es un área, o más precisamente un volumen, que el barco estaba ocupando y que ahora ya no ocupa porque se ha movido más hacia abajo. Ahora, por supuesto, en realidad no vas a tener este vacío encima del barco que simplemente se abra así. Muy rápidamente va a ser llenado de agua. Pero aquí es donde comienza la succión, porque el agua tiene que venir de algún lugar. Aquí entra por los lados, en la nave caída será por proa y popa, pero supongamos que vemos la mitad del barco. Efectivamente, está entrando por los lados. Y a medida que el barco sigue hundiéndose, entra más agua para reemplazar el volumen que el barco ya no ocupa más arriba en la columna de agua. Y la columna de agua está bajando junto con el barco. Y esto crea succión, prácticamente de la misma manera que, ya sabes, si abrieras un desagüe en el fondo de un cuerpo de agua, el agua se va hacia abajo. Se crea una columna de succión que absorbe las cosas. Ahora, por supuesto, estos diagramas son increíblemente burdos, como mencioné, solo usan cuadrados. No son en 3D. Y por supuesto, a medida que esa columna baja más y más, va a entrar agua desde los lados de esa columna, no solo desde arriba. Así que el efecto de succión será más fuerte justo después de que el barco se hunda y se irá debilitando en la superficie mientras más profundo vaya el barco. Así que eso significa que si un barco se ha hundido y, digamos, ha bajado arbitrariamente media milla, no va a haber una gran cantidad de succión en la superficie. Mientras que si estás en el agua dentro o alrededor del barco cuando se está hundiendo, casi con certeza, suponiendo que es un barco grande y se está hundiendo relativamente rápido, te vas a ir hacia abajo con él porque toda esa agua está bajando. Estás en el agua, por lo tanto te vas con él. Y obviamente, porque el agua al principio entra más por los lados que de manera vertical, si estás, digamos, a 50 yardas del barco cuando se hunde, puedes ser succionado hacia adentro y luego hacia abajo. La física es bastante simple y fácil de entender. Ahora, ¿por qué no funcionó el experimento de los cazadores de mitos? Bueno, aquí es donde volvemos al tema del volumen. Y nuestro buen amigo de siempre, del que no hemos hablado en un rato, la ley del cubo cuadrado. Si tienes una embarcación relativamente pequeña,
una que no va a desplazar una gran cantidad, entonces a medida que se hunde, esa cantidad de desplazamiento de agua adicional se va a distribuir sobre los metros cuadrados que la embarcación ocupaba si la ves desde arriba. Un humano ocupa apenas un cuarto de metro cuadrado, o sea, una sección de 50 por 50 centímetros siendo generosos. Si la embarcación pesa 20 toneladas y mide 10 por 3 metros, son 30 metros cuadrados, lo que implica un desplazamiento de 20 toneladas sobre 30 metros cuadrados. Eso es 2/3 de tonelada por metro cuadrado, pero debes dividirlo entre 4 porque solo usas una sección. Así que eso generaría, en teoría, unos 160 kilos de fuerza hacia abajo. Y por supuesto, ese es el agua fluyendo a tu lado, así como cayendo debajo de ti. Así que no vas a sentir toda esa succión. Y tienes flotabilidad, que trabaja en contra de eso. Y al final, la fuerza necesaria para resistir, cuando la flotabilidad y la succión se anulan, no es tanta. Podrías pensar que hay un poco de succión en ese punto, pero entonces te encuentras con un pequeño problema. Nuestro ejemplo supuso que una embarcación de 10 por 3 metros desplazaría unas 20 toneladas. Pero si observas una embarcación típica que realmente mide unos 10 por 3 metros, por ejemplo, una pequeña lancha motora, en realidad estás viendo un desplazamiento total de más bien 6 o 7 toneladas. Así que tal vez 1/3 de lo que acabamos de mencionar. Incluso en el peor caso, con los 150 o 160 kilos previos, serían 50 a 60 kilos de fuerza descendente. 50 a 60 kilos de fuerza hacia abajo solo en el primer metro, y obviamente mientras más profundo vaya, menos será esa fuerza descendente, porque obviamente, sabes, el agua viene de los lados, así como de arriba, en términos de la columna de agua. De repente, estás viendo quizá de 40 a 50 kilos de fuerza descendente inicialmente, contrarrestados por tu propia flotabilidad, contrarrestados por cualquier chaleco salvavidas que puedas tener, tu propio nado y por supuesto todas las pérdidas debidas a la fricción y al hecho de que incluso en ese primer metro vas a tener más agua entrando de los lados que cayendo desde arriba. Y de repente se vuelve muy comprensible por qué en una embarcación muy pequeña vas a tener una succión mínima o nula que puedas percibir. Y eso suponiendo que la embarcación esté descendiendo a 1 metro por segundo. Ahora, por supuesto, a medida que baja más y más, va a acelerar, pero 1 metro por segundo desde el principio en realidad es bastante rápido. Pero aquí es donde entra en juego la ley del cuadrado cubo, porque mientras el área superficial aumenta al cuadrado del incremento de la dimensión lineal, el volumen, por supuesto, aumenta al cubo, y el volumen es lo que dicta el desplazamiento. Si tomamos nuestra embarcación realista de 10 por 3 metros y 6 toneladas de desplazamiento y la comparamos con un barco famoso por perder a la mayoría de su tripulación, como el His Majesty's Ship Hood, supongamos que el Hood fuera un rectángulo perfecto, aunque eso es negativo para mi argumento, ya que el Hood no es solo su área superficial. Visto desde arriba sería considerablemente menor porque es un barco, así que tiene extremos puntiagudos y delgados, y por lo tanto la concentración de desplazamiento en realidad sería mayor. Pero incluso suponiendo que es puramente un rectángulo como lo describen su eslora y manga, eso da un poco menos de 8.400 metros cuadrados, así que estás viendo un aumento de aproximadamente 280 veces en el área de superficie, pero estás viendo un aumento en el desplazamiento del orden de 7.750 veces el desplazamiento. Y de repente, eso significa que incluso en esta situación increíblemente generosa, estás viendo alrededor de 5.5 toneladas por metro cuadrado de succión. Ahora, bueno, tienes que, como dijimos antes, reducir eso a 1/4 parte porque solo estás ocupando cierta cantidad de volumen, pero aún así estás viendo poco menos de 1.4 toneladas de succión en el área de superficie que ocuparías si estuvieras mayormente vertical en un chaleco salvavidas por encima de la cabeza mientras ella comenzaba a hundirse. Ahora, por supuesto, de nuevo va a haber pérdidas relativamente menores debido a tu propia flotabilidad y al hecho de que el agua es un líquido, va a fluir a tu alrededor, así como también te va a arrastrar.
Cuando te tumban de pie por una corriente que va rápido, no te mueves inmediatamente a la misma velocidad que la corriente. Toma algo de tiempo, pero no mucho para levantarte y moverte casi tan rápido como la corriente. Como mencioné, usamos la generosa idea de Hood como un rectángulo perfecto. Si realmente calculas su área superficial total, esa cantidad de fuerza de succión va a aumentar aún más. Y con ese nivel de fuerza te vas a hundir bastante rápido. Y como dije, tienes múltiples ejemplos de esto. Tienes un ejemplo cuando el Dorsetshire y el Cornwall se hundieron, por ejemplo, de uno de los oficiales que salió de nuevo a la superficie y sufrió el síndrome de descompresión porque fue succionado lo suficientemente profundo como para tener problemas de descompresión cuando fue liberado de la columna de agua y salió de nuevo a la superficie. Y hay formas de liberarte de la columna de agua. Puedes nadar hacia un lado, donde la columna de agua tendrá menos efecto. La columna de agua es muy turbulenta, así que podrías no saber hacia dónde vas. Puedes, como les pasó a los sobrevivientes del Hood, ser impulsado a la superficie por una gran burbuja, que por supuesto estará empujando aire. Bueno, el aire estará subiendo y desplazará el agua que está encima, así que contrarrestará la fuerza hacia abajo. O podrías tener una explosión similar que te saque de la columna de agua y deje que tu flotabilidad natural actúe. Podrías decir, está bien, Drake, suena bien en teoría. Ya hablaste de la teoría y la física de esto. Tal vez los Mythbusters hicieron el experimento a una escala muy pequeña. Pero ¿realmente puedes mostrar el efecto de algo como esto cayendo en una columna de agua? Bueno, sí puedo. No necesito conseguir un crucero de batalla de 45.000 toneladas y hundirlo para ilustrar el punto. Porque aunque la cantidad de fuerza de succión generada aumenta muy rápido con el tamaño del barco, las leyes físicas que causan esa succión son las mismas en casi cualquier escala practicable. Pero la fuerza que ejercen es menor. Así que puedes replicar esto en un entorno de prueba. Ahora, por supuesto, puedes hacer esto con todo tipo de equipo sofisticado. Yo no tengo mucho equipo sofisticado. Sí tengo una cámara de alta velocidad, un cilindro grande de vidrio que puedo llenar con agua y un ramekin de cerámica que va a representar nuestro barco inundado. Así que se va a hundir lleno de colorante para alimentos. Así que vamos a ver qué pasa cuando dejamos caer, no dejar caer, cuando soltamos un ramekin lleno de colorante para alimentos en una columna de agua. Para captar la profundidad de la toma, lo grabé en vertical. Lo vamos a ver de lado, lo cual va a verse un poco raro porque me moveré de derecha a izquierda, pero también te dará un poco más de detalle. Pero esto es a 1000 cuadros por segundo con un poco de reducción de ruido. Y puedes ver el ramekin entrando ahí arriba. El ramekin ya casi está lleno de colorante para alimentos. Hay un poco de espacio en la parte superior para permitir que el agua entre y salpique, simulando los últimos restos de flotabilidad, los últimos restos de aire escapando. Y aquí va. Ahora, lo que verás primero es que, como obviamente este es un experimento a muy pequeña escala, hay ese desplazamiento de agua y el agua entrando por los lados, lo que inicialmente provoca un poco de surgencia. Notas que el colorante alimenticio intenta subir, pero no llega a la superficie. Observemos la parte superior del colorante. Vamos a verlo curvarse y bajar junto con el ramekin, y también observa las burbujas de aire que se han liberado. El aire es mucho menos denso que el agua y debería subir, pero las burbujas junto al ramekin no lo hacen. Esperen hasta que la succión arriba disminuya mucho. Puedes ver que por 2 o 3 longitudes de ramekin, el colorante sube y luego cae sobre sí mismo. Esta columna de colorante de alimentos, como ves, se absorbe principalmente hacia abajo. Pequeñas partes se están escapando, pero justo encima de donde entró ese ramekin, toda esa agua clara es agua que ha entrado desde los lados y está siendo forzada hacia abajo por el desplazamiento del ramekin y el colorante de alimentos dentro. Incluso ahora, cuando el ramekin ha desaparecido y el cilindro es unas 3 veces más largo que la toma, las burbujas de aire suben y el colorante de alimentos, con densidad similar al agua, aún muestra algo de movimiento descendente en los últimos cuadros. Así que si te imaginas eso a gran escala, si eres una persona y quedas atrapado en esa oleada inicial de agua, cuando el barco se hunde o eres arrastrado por esos interiores que caen,
Vas a estar abajo en lo que en este caso es esta gran columna de agua ahora sucia. Ahora, aquí está la vista lateral, que es más clara. Aumentaremos la velocidad de fotogramas a 2000 por segundo, así que ahí va nuestro ramequín. Puedes ver que ahora viene desde la derecha, y ahí está esa parte de agua colapsando. Así que puedes ver ese volumen de agua que mencionaba antes. Y ahí entra el agua. Así que ahora la tensión superficial se está restableciendo y puedes ver esa gran salpicadura. Ahora, es ese surgimiento en su mayor parte el que va a crear esa mancha más adelante. Y puedes ver estas dos grandes columnas de colorante alimenticio alcanzando la superficie ahí. Apenas puedes, y mira ahora, las puntas de esas columnas están empezando a caer de nuevo. Unas gotas de agua salieron del cilindro y caen frente a nosotros ahora. También puedes ver burbujas de aire grandes que se han formado. Como ves, aunque el recipiente avanzó varias longitudes, las burbujas aún son arrastradas hacia abajo o, en el caso de las más grandes a la derecha, están casi en un punto neutro. Ahora están comenzando a recuperar su flotabilidad a medida que la cantidad de succión disminuye. Y puedes ver esta columna principal de colorante alimenticio que está saliendo del recipiente. De hecho, puedes ver esa corriente de agua mientras el agua entra por los lados de la columna de agua, lo que está empujando el colorante alimenticio hacia adentro y luego hacia abajo a medida que esa columna de agua desciende. Y ya sabes, ahora hay principalmente, aparte de esa especie de columna, que ahora está en la parte superior o que en realidad estaba a la izquierda, que es esa surgencia que vimos al principio y que escapó a la succión de la columna de agua. O ahí hay unos hermosos hilos que están siendo absorbidos hacia abajo. De hecho, puedes ver que en su mayoría, otra vez en esa parte superior de la columna, la mayor parte del agua ahí es agua que ha entrado desde los lados, desde el área clara, y toda esa agua que está asociada con el hundimiento inicial del ramequín todavía está siendo jalada hacia abajo junto con el ramequín. Esto es succión a microescala. Y puedes ver de nuevo que algunas de estas burbujas de aire siguen formándose. Algunas suben, pero las que están atrapadas en esa columna de agua permanecen neutrales o siguen bajando. Considerando que el cilindro de agua mide 1 pie de diámetro y el ramequín unas 4 pulgadas de ancho. Algunas burbujas que vemos están fuera de la columna de agua. Ahora puedes ver que el ramequín ya bajó mucho. Creo que a estas alturas probablemente ya llegué al fondo del cilindro, así que ya no hay más movimiento hacia abajo del ramequín, pero la inercia que se ha generado es tal que, como puedes ver, esta columna de agua sigue hundiéndose, aunque ya pasamos lo peor del efecto. Esto es lo que realmente le pasaría a las personas, porque claro, estamos usando el colorante para resaltar las corrientes en el agua. Si lleno ese ramequín con agua y lo dejo caer, tendrías exactamente las mismas corrientes, simplemente no podrías verlas. En las pruebas que hacen en los laboratorios, obviamente tienden a teñir toda el agua de un color uniforme y a iluminarla con luces increíblemente potentes para la cámara lenta. Y entonces puedes ver todas las percolaciones a través de todo porque usan un tinte transparente. Yo no tengo ese tipo de equipo, pero ahí lo tienes. Y eso es lo aterrador de la succión. Sabes, no vas a ver lo que te está sujetando, pero seguro que lo vas a sentir hasta que te ahogues o llegues a una presión en la que ya no va a importar. Así que sí, aunque la aireación por calderas fallando o compartimentos o lo que sea no ayuda, la succión causada por un objeto que desplaza agua, hundiéndose y formando así una columna de agua descendente, definitivamente es real, al menos si te encuentras en la proximidad inmediata. Y por eso, cuando escuchas a todos estos marineros que tuvieron que pasar por este tipo de situaciones donde su barco se hundió, siempre intentaban alejarse lo más posible del barco, porque mientras más lejos estés del barco, por supuesto, más amplia es el área desde la que el agua fluye hacia ese vacío y hacia esa columna, y así, por superficie, por unidad de volumen, que es lo que ocupa la persona, menos fuerza se ejerce sobre ellos y por lo tanto es más probable que sobrevivan. Eso es todo por este video. Espero que te haya sido útil e informativo.
Y bueno, ya saben, si alguno de ustedes tiene acceso a tanques de agua de tamaño real de universidad o de laboratorio de investigación con los colorantes apropiados y equipo de alta velocidad y toda la iluminación sofisticada y todo eso, y les gustaría replicarlo por cualquier razón para demostrar las cosas con aún más detalle o lo que sea, obviamente siéntanse libres de hacerlo. Eso sería genial de ver. Eso es todo por ahora y nos vemos de nuevo en otro video. Preguntas, por supuesto, aquí abajo. Eso es todo por este video, gracias por ver. Si tienes comentarios o sugerencias de barcos para revisar, escríbelos abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas sobre el dique seco.